20 construcciones irregulares asentadas en terrenos del Banco Central fueron demolidas esta mañana en el Cantón Durán. Ciudadano colombiano fue acribillado dentro de su vehículo. Universidades públicas y privadas acuden a diferentes instituciones de Guayaquil a ofertar sus planes de estudio. Y el Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate para tratar la solicitud presidencial de declarar tema de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 del Yasuní ITT. Se instaló audiencia de presentación de dictamen en el Juzgado Segundo de lo Penal. Familiares de los procesados esperan que se haga justicia. Presidente Correa arribó a Cuba. Tormentas en México siguen causando muerte y desolación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una buena tarde y bienvenidos a lo mejor de la información nacional e internacional. Todo el equipo está dispuesto para entregarles todo lo último en noticias. En Guayaquil saludamos a Silvia Favara. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Rommel, amigos, ¿cómo están? Gracias por informarse con Noticiero 1. Nuestro equipo listo para traernos información desde varios puntos del Ecuador. 13 horas con 32 minutos. Comenzamos con la información. Una persona de nacionalidad colombiana murió en un presunto caso de sicariato. El crimen ocurrió en el norte de Quito. Movieron su cabeza para ver si aún respiraba, pero 5 de los 8 proyectiles acabaron con su vida. En la bajada de la Sabanilla, los pistoleros lo emboscaron al ciudadano colombiano cuando éste salía de casa. Quienes empuñaron las armas sabían los movimientos de la víctima. El ciudadano fallecido, la víctima es de nacionalidad colombiana. Pero el extranjero no salía solo, lo acompañaba su esposa e hijo, quienes sorprendentemente sin rasguño alguno se bajaron y salieron corriendo al departamento. ¿Por qué lo mataron? Dudas incógnitas que hasta ahora no se sabe. Entonces aquí ya son 4 o 5 veces que ha pasado esta situación. A más de la unidad de homicidios y criminalística antinarcóticos llegó con algunos canes para que olfateen el departamento y el vehículo. No se miró alteración en los perros, situación que hace sospechar que alucinógenos no se encontraron. Sí, claro, una alarma del barrio porque esto ya no es por primera vez, ya pasan muchas cosas. Cuentas por saldar, vendetas, negocios lícitos o ilícitos son los frentes por analizar e investigar para llegar a determinar cuál es el móvil del crimen que dejó perplejos a los transeúntes de Cotocollao. César Yuxa, Noticiero 1. Infraestructuras asentadas ilegalmente fueron destruidas por la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares en la vía Durantambo. En la acción se registraron enfrentamientos. Cristian Barzallo informa. Estaba previsto para las 8:30 de la mañana de este viernes el desalojo de 20 construcciones irregulares asentadas en terrenos del Banco Central del Ecuador. En el primer intento de desalojo, cuando llegó la maquinaria, estos fueron los inconvenientes que se registraron en el lugar. Ya, estamos desalojando 20 invasiones y ustedes se están oponiendo. Lo que van a hacer es que el gobierno ya no negocie y saquemos todo. Eso. Háblanos un poquito, háblanos un poquito. Los ánimos bajaron de tono luego de varios minutos, pero cuando la Policía Nacional capturó a una persona que estaba incitando al desorden y a la resistencia de las personas que habitan en este sitio, nuevamente los desmanes se hicieron presentes. Cerca de las 11 de la mañana, la maquinaria logró ingresar hasta los predios que iban a ser demolidos, ante la mirada atónita de quienes habitan en los alrededores. Más adelante ampliaremos más detalles en cuanto a este tema. Buenas tardes. 4 sospechosos detenidos fue el resultado de un operativo contra una banda de secuestradores express. La acción se realizó en el sur de Guayaquil. Cuando una veintena de policías irrumpió en 2 viviendas ubicadas en la cooperativa Viernes Santo. El objetivo, desarticular una banda de secuestradores express que operaba en diferentes sectores de Guayaquil. Se ha detenido pues, a cuatro personas, incluido el cachinero. Y precisamente ese cuarto sospechoso
El cachinero fue detenido en Pascuales mientras se desarrollaba este operativo. Los vecinos se mostraban alarmados ante la presencia de la autoridad, mientras los agentes del orden reunían evidencias, entre las cuales, según datos de la policía, había dinero en efectivo y documentos de las víctimas. Y es importante que ahora que conozcan de este grupo, que las personas que han sido víctimas se presenten a reconocerlos, ¿no? Este fue el resultado de un arduo trabajo de investigación por parte de grupos especiales de la policía, que con estas acciones seguirán tratando de neutralizar el avance del AMPA. Javier Bustamante, Noticiero 1. En Quito, más de 200 celulares fueron decomisados en un operativo anticachinerías. Cajas que pasaron la frontera norte y nadie sabe quién o quiénes están tras este negocio de contrabando. Ejemplares que eran remarcados para darles una figura más apetecible al comprador. Lo cual ha generado un grave perjuicio económico. Como lo lograban fácil y sencillo a través de esta tableta que se preparaba pintura y unas letras en alto relieve. Y en menos de 15 minutos el celular de baja calidad pasaba a ser un equipo electrónico que superaba los $500 en el mercado lícito. Como consecuencia de esto existe un perjuicio aproximado de más de $30.000 que estarían invertidos en esta mercadería. Detenidos en este caso absolutamente nadie, pues a decir del fiscal que avalizó la incautación, las personas que estaban en el sitio no se encontraron en delito flagrante y por eso solo se procedió a incautar la mercadería, valorada en más de $30.000. César Yuxa, Noticiero 1. Bueno, y cuando regresemos después de la pausa les contaremos cómo avanza la audiencia de juzgamiento que se lleva en este momento contra el principal acusado de asesinar a Cintia Rebuti. Los detalles cuando regresemos después de la pausa en Noticiero 1. Minutos, el dirigente de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz, descartó cualquier posibilidad de formar parte de la próxima candidatura para la alcaldía de Quito. Esta oportunidad debía ser conscientemente evaluada. Haciendo un balance detenido de cada uno de estos aspectos, me siento confiado y capaz de servir eficiente y honestamente a mi ciudad. Sin embargo, está mi coyuntura familiar del momento, lo más importante de mi vida, mi familia. Y es por ellos que he tomado la decisión de no aceptar esta postulación a la alcaldía de Quito. Quiero que sepan que de ninguna manera pretendo desilusionarlos con mi decisión. Al contrario, seguiré trabajando desde mi posición de ciudadano, empresario y dirigente deportivo. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, manifestó que es el precandidato por la organización política Alianza País para la reelección. No somos un grupo que tiene que reunirse entre cuatro para decidir la candidatura. Hay gente que piensa que nosotros hacemos lo mismo, que entre tres amigos resolvemos. Hemos hecho un proceso y yo les recuerdo que yo gané una primaria la vez anterior, una primaria con votos y con urnas, ganamos una primaria y por eso fui candidato a alcalde y ahora hemos decidido un mecanismo de asambleas en las parroquias y en los diversos barrios. Con enorme gratitud, insisto, soy el candidato de unanimidad de país en el distrito metropolitano. El procedimiento terminará en unos pocos días que se hace la convención y ahí se proclamarán las candidaturas. Yo estoy muy tranquilo, muy contento, trabajando, lo haré sin duda en la convicción de que la ciudad está en un buen momento y requiere continuidad en las obras. El ministro de Telecomunicaciones entregó el informe de concesionarios de frecuencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. En esta lista constan los medios de comunicación que cumplieron e incumplieron con la entrega de la declaración juramentada de la persona natural o jurídica que opera la estación autorizada en los últimos 2 años. El incumplimiento a esta disposición da lugar al inicio del proceso de reversión de la concesión de la frecuencia por parte de la Autoridad de Telecomunicaciones. En total, se entregaron 753 declaraciones juramentadas, 11 estuvieron fuera del plazo legal y 44 no fueron presentadas. 55 medios incumplieron con la entrega de declaraciones juramentadas de onda corta, 9 de amplitud modulada, 22 de frecuencia modulada, 19 y de televisión abierta 4. Esta normativa está dirigida a transparentar la redistribución del espectro radioeléctrico.
En su totalidad de las declaraciones que no fueron presentadas, los concesionarios que tienen esta omisión serán sometidos a consideración del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y obviamente se les dará un plazo, el Consejo establecerá ese plazo para que tengan derecho a su legítima defensa. Posteriormente se revisarán los argumentos y en un proceso que entendemos que será muy breve se resolverá. Creo que lamentablemente no hay mucho que resolver. Probablemente haya que resolver excepciones más que la regla general. La ley es muy clara en esto. Y se dio un receso en la audiencia de presentación de dictamen por el asesinato de Fausto Valdivieso. Jorge Esper nos amplía los detalles en el siguiente informe. Cerca de 2 horas y media ha durado la primera parte de la audiencia de presentación de dictamen en el caso de Fausto Valdivieso. Los representantes legales de los 6 procesados aseguran que existen nulidades en el proceso y en las declaraciones que está rindiendo el fiscal. Escuchemos lo que tienen que comentar. Estamos en una etapa en que, en mi criterio, por la presión del Ministerio de Justicia, se quiere buscar culpables a cualquier costo, incluida la vida de años que pueden ser de prisión para gente inocente. Y yo quisiera aprovechar que está por ahí el Ministerio del Interior para que le expliquen por qué, teniendo el INDECIT del verdadero autor, no han hecho nada para cogerlo preso. Nosotros esperaremos a que termine el fiscal para demostrarle documental y testimonialmente el error de lo que está cometiendo. Se tiene previsto que se retome la audiencia dentro de 1 hora y al final saber si es que se los llama a juicio a los 5 procesados que están acusados por el delito de asesinato de Fausto Valdivieso. Aquí estaremos pendientes de las novedades que se presenten. Ustedes tienen más información. Y en este momento, cuando son las 13 horas 46 minutos, se realiza la audiencia de juzgamiento contra el principal acusado de asesinar a Cintia Rebuti. Otras 7 personas están implicadas en el crimen que sucedió el 24 de julio del 2012 en una urbanización ubicada en la ciudadela San Borondón. El principal sospechoso del suceso abandonó el país días después del hecho y se radicó en Santiago de Chile, ciudad en la que se entregó a la justicia en diciembre del año pasado. Luego fue extraditado a Ecuador. Y más adelante en su Noticiero 1 se suspenden las visitas en la cárcel de mujeres de Quito luego de confirmarse un caso de AH1N1. No se despegue de nuestra sintonía. Se suspenden visitas en cárcel de mujeres de Quito luego de confirmarse un caso de AH1N1. Internas que ingresaban y salían del centro carcelario a trámites judiciales o audiencias, a pesar que una de ellas dio positivo a la gripe AH1N1. Bueno, como siempre venimos a las visitas, solo nos dijeron que no podíamos venir el día miércoles, o sea, ayer, que no podíamos venir a las visitas. Sobre el estado de salud de la PPL dicen que va mejorando y que será devuelta a su celda luego de ser evaluada para evitar posibles contagios a sus compañeras. Se confirmó a través de las pruebas que se realizaron en el INSPI y se está con una medicación adecuada y los cuidados adecuados para que mejore. Mientras que epidemiólogos efectúan un minucioso chequeo interna por interna para que no exista brote de la gripe AH1N1 por estos lados. César Yuxa, Noticiero 1. En Quito continúan los controles para los conductros que exceden el límite de velocidad. Les tenemos un informe. A ver, 1212, avanza un vehículo Toyota tipo Jeep, color rojo. De sorpresa y sin esperarlo, 1 a 1 eran detenidos en su marcha y al mismo tiempo eran sancionados aquellos conductores que excedían el límite de velocidad en la avenida Simón Bolívar. En menos de 1 hora y media de operativo, cerca de 40 personas fueron sancionadas. Siempre estamos todos los días en las calles haciendo los operativos de control de velocidad, evitando accidentes y especialmente la seguridad misma de los señores conductores. Hay que someterse a las cosas. Yo creo que si somos ordenados evitamos muchas infracciones y también quitar la vida a muchas personas. Saber que la vida es pasajera, pero saber que podemos vivir la plenitud, pero siendo conscientes, no pasándonos los límites de velocidad. Las manos de los agentes de tránsito parecían multiplicarse.
ya que en un abrir y cerrar de ojos 5 vehículos infringieron los límites de velocidad y otros por la velocidad en la que circulaban. Fue imposible detenerlos, pero aquí queda registrada la placa de su vehículo. Y no se sorprenda si al momento de matricular su automotor le aparece una multa por infringir la ley. Puede ser que tenga mala suerte yo justo ahorita, pero me parece bien que haya más control en las vías y más aún a estas horas. No es necesario temer las multas, ¿no? Más bien es temer el perder la vida, ¿no? Porque es por seguridad. Respetar la señalización es lo más importante. Algunos conductores se mostraban molestos porque el radar los captó, pero en su mayoría decían que este tipo de controles son muy importantes, ya que solo así se precautela la seguridad de los conductores y transeúntes. Daniel Borja, Noticiero 1. Los comerciantes de licores tendrían 4 meses para vender su stock, luego que su resolución sea inscrita en el registro oficial. Existe preocupación en los propietarios y administradores de licoreras ante la resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la cual dice que toda botella de whisky, ron, tequila y vodka debe ser vendida en un lapso de 4 meses, luego que el dictamen sea publicado en el registro oficial, por lo que solicitan una prórroga. Han subido la venta en los nacionales, pero todo lo importado no sale casi. No solo de este año, del anteaño pasado todavía hay, porque a partir de que hubo esa incrementación de precio, los licores se aguantaron, no se ha podido vender. Esta normativa emitida por el SENAE en agosto de este año evitaría el contrabando de licor y obliga a que las etiquetas de cada botella muestre el sitio de procedencia y fabricante, pero para los comerciantes vender todo el stock para luego acatar las nuevas disposiciones, aseguran les será difícil. Yo creo que lo que tiene sería en máximo, qué sé yo, un año. Menos nosotros ya no contamos con la cantidad que nos manejamos, yo creo que un año, año y medio podría ser. Ante el temor de los comerciantes, Javier Cárdenas, director general del SENAE, mencionó que la medida en cuanto al tiempo podría ser revisada. En el cual ellos han planteado que se dé una prórroga de ese plazo. Nosotros realmente tendríamos que verificar cuáles son los montos del stock, con lo cual realmente, insisto, estamos analizando, pero con lo cual no tendría una diferencia sustancial en los requisitos que se está pidiendo, porque cuando yo salgo a hacer un control al mercado, constato que todos estos requisitos cumplan todas las botellas de licores que están en el país. Pero pese al tiempo que se establezca definitivamente, los operativos llegarán a las licoreras y toda botella de trago importada que no cuente con lo estipulado será incautada para su posterior destrucción. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Bueno, cuando regresemos después de la pausa, los ataques con armas no cesan en los Estados Unidos. Ya regresamos con noticias internacionales aquí en Noticiero 1. Minutos, gracias por preferir al Noticiero 1 para informarse. La Asamblea Nacional inició el trámite en primer debate que definirá la explotación del Yasuní ITT. César García nos ha preparado un informe. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Inició el tratamiento en primer debate en la Asamblea Nacional de la solicitud presidencial para declarar tema de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 en el Yasuní ITT, con dos bandos. Por una parte, quienes apoyan la decisión presidencial de explotar el Yasuní y quienes se oponen a esto. Nosotros les hemos preparado un informe. Con el objetivo central de respetar las zonas intangibles y establecer protocolos en el caso de localizar pueblos no contactados, inició el pleno en la Asamblea que trata en primer debate la solicitud de declarar de tema de interés nacional la explotación del Yasuní ITT. Que incluso establece que en el momento en que haya avisoriamientos de pueblos en aislamiento en los bloques de extracción petrolera, inmediatamente se suspenderá la explotación petrolera. El oficialismo reconoce la necesidad de ampliar los controles en la zona a ser explotada. Pero que todavía el parque requiere ser investigado en torno a su biodiversidad, a su manejo, el fortalecimiento de los programas de control y vigilancia del parque.
Algunas de las bancadas de oposición, a pesar de que creen necesaria la extracción del crudo, aspiran a tener un balance del sector petrolero en el país. Por lo menos se den el trabajo de informarnos a los legisladores qué pasa con las reservas petroleras en el país. Mientras que otros insisten en alternativas alejadas a las políticas extractivistas. Hay que despetrolizar la economía, vale decir, depender cada vez menos del petróleo y empezar a depender en mayor grado de la agroproducción, de la agroindustria, de la agroexportación, del turismo. Esto mientras en los exteriores de la Asamblea los simpatizantes de gobierno festejan la decisión de explotar los bloques 31 y 43, mientras que quienes proponen una consulta popular y esperan que el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra, elevaban consignas en ese sentido. Este es el ambiente que se vive a estas horas en los exteriores de la Asamblea Nacional. Nosotros permaneceremos expectantes de lo que pueda acontecer. Regresamos con ustedes de estudios con más información. Muy buenas tardes. Gracias, César. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llega oficialmente a Cuba luego de tener una reunión con su homóloga argentina, Cristina Fernández. El mandatario planea reunirse con los 313 compatriotas que se encuentran estudiando medicina, becados por el gobierno. Al tiempo, visitará las obras que el ejército ecuatoriano ha construido para ayudar a los damnificados del huracán Sandy. Está previsto que Correa se reúna con el mandatario cubano Raúl Castro para estudiar el sistema de salud cubano. Un vistazo a lo que sucede en el mundo. 3 días después del tiroteo en Washington, los ataques con armas no cesan en los Estados Unidos. 13 personas resultaron heridas en Chicago a causa de una balacera. El incidente tuvo lugar en una cancha de baloncesto ubicada en Cornell Square Park, situada al sur de Chicago, en lo que según la policía podría ser un enfrentamiento entre pandillas. De momento se conoce que 13 personas resultaron heridas, incluido un niño de 3 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Creo que ha sido con una Kalashnikov. Hubo una gran cantidad de disparos. Yo diría que como 9 o 10 personas fueron disparadas. Un niño fue disparado en la cara. No sé si todavía está vivo, no sé cómo se encuentra. Autoridades comentan que 2 personas más se encuentran en estado crítico. Hasta el momento la policía no ha hecho arrestos vinculados al incidente. Sin embargo, en la Casa Blanca, cientos de personas y sobrevivientes de otros tiroteos se aglomeraron a las afueras del Capitolio para pedir al gobierno reforzar las medidas de seguridad. De acuerdo a informes del FBI, en los últimos años Chicago ha sido azotada por la violencia con más de 500 asesinatos en el 2012. A diferencia de la ciudad de Nueva York, que a pesar de que triplica su población, registró 419. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que se pronuncie y actúe la próxima semana en Siria. Esto después de que el viceprimer ministro de Siria dijo que las fuerzas gubernamentales han sido incapaces de derrotar a los rebeldes y que ello no cambiará en un futuro cercano. Ha llegado el momento. El Consejo de Seguridad debe estar preparado para actuar la próxima semana. Es vital que la comunidad internacional permanezca firme y hable en los términos más rotundos posibles sobre la importancia de una acción para liberar al mundo de las armas químicas sirias. En México, 58 personas permanecen desaparecidas luego de que un deslave provocado por el huracán Manuel sepultara 30 viviendas de la localidad de Álvarez. Autoridades tratan de encontrar a todas las víctimas antes de que comiencen nuevamente las lluvias, ya que el Instituto Meteorológico de ese país anunció que otra tormenta tropical podría azotar a México en los próximos días. Se trataría de un nuevo fenómeno llamado Jerry. Estados Unidos concedió el permiso de vuelo al avión presidencial venezolano de Nicolás Maduro luego de que se le impida pasar por Puerto Rico, colonia norteamericana. Dicho permiso fue otorgado esta mañana al tiempo que el gobernante pudo viajar a China, donde tendrá un encuentro con autoridades de ese país para acordar proyectos bilaterales. Nos niega el permiso de sobrevuelo. Y hasta aquí llegamos con la presente emisión informativa de su Noticiero 1 Confiable en Guayaquil. Nos despedimos de Silvia. Adelante. Chao, Romer, pero los invitamos a que sigan con nosotros porque ya vienen las noticias de la comunidad.